tú nos has platicado acerca de la sistemática, acerca de la conservación. Nos comentaste hace un momento que estás incluyendo en tu doctorado caracteres ecológicos dentro de la reconstrucción filogenética, pero nos gustaría saber acerca de tu formación como biólogo. Claro. O sea, ¿cómo inicias? ¿Qué estudios realizaste? ¿En dónde? Mira, fíjate que yo creo que mi formación como biólogo se dio desde que era yo niño. Y es algo en lo que coincidimos muchos biólogos. Creo que de entrada biología es una de las áreas del conocimiento. Quiero pensar que de las ciencias en general, si habláramos con un físico, un astrónomo, estoy seguro de que desde niño le encantaba ver las estrellas y pensar en el universo, ¿no? Lo mismo pasa con un biólogo, ¿no? Los que estudiamos ciencias, creo que desde pequeñitos, por ahí escuchaba un científico renombrado hace unos días y decía que su característica principal es que nunca había crecido, él sigue siendo un niño, ¿no? Y entonces desde ahí yo creo que es así. Yo no conozco a un niño que no le guste ver una flor, por ejemplo, que no se maraville ver una mariposa, un bicho, que no se maraville cuando encuentra una serpiente, o susto puede pasar también, ¿no? Pero sigue siendo asombro. Pero sigue siendo un asombro importantísimo lo que tenemos todos los seres humanos desde pequeños. Yo creo que eso se nos va frenando conforme va pasando la edad o conforme vas madurando, ¿no? Sí. Pero si nos quedamos con ese asombro a la naturaleza desde que somos pequeñitos, todos somos científicos en potencia. Por eso yo creo que es importantísimo trabajar con los gentes jóvenes, los niños, para despertarles, o más bien para no dejar que les maten esa capacidad de asombro hacia el mundo natural. Yo tuve esa capacidad de asombro, tuve la fortuna de que mis papás no son científicos como tal, pero son médicos, y su formación también les permite entender un poco estas cuestiones biológicas, y me fomentaron ese gusto que yo tenía naturalmente. No dejaron que se me muriera, ¿no? Y yo tampoco lo dejé, me compraba constantemente, estuve en contacto con libros de dinosaurios, de animales. Cada que podía yo iba al zoológico, iba a los herpetarios a ver animales. Esos eran mis premios, ¿no? Sacaste buena calificación, pues vamos al herpetario que vea los animales. Yo maravillado, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que al contrario de muchos, yo fui un niño de ciudad. Yo no tuve mucho contacto con el campo, más que las veces que mis papás me llevaron de día de campo, cuando iba a visitar a la familia de mi papá, que son de Tlaxcala, y por ahí íbamos a lugares más rurales, ¿no? Pero en general eras urbano. Yo era urbano completamente. Y creo que eso también fue parte porque siempre tuve el deseo de explorar más allá de lo que yo conocía, ¿no? Entonces yo cuando vivía en la ciudad y veía el campo, me encantaba. Curiosidad, claro, de caminar en la montaña. Un telón que crees que se abriera. Quería que se abriera y quería abrirlo poco a poco. Y eso me sigue pasando hasta ahorita, ¿no? Yo soy un enamorado de trabajar en el campo. Yo cada que voy a una montaña siempre pienso, ¿quién habrá pasado en esta montaña? ¿Quién habrá pisado por aquí? ¿Qué cosas se han perdido? ¿Qué cosas no han encontrado? Yo quiero encontrar todo eso, quiero descubrir qué está pasando allá en el mundo natural, ¿no? Entonces desde ahí empezó mi formación. Yo no recuerdo en mi historia académica básica haber pensado otra cosa más que estudiar algo que tuviera que ver con ciencias naturales, ¿no? Siempre o quise ser paleontólogo, o quise ser... Luego me enteré que para ser paleontólogo había que ser biólogo, ¿no? Quise ser biólogo, o quería ser ecólogo, o quería ser... en algún momento incluso pensé ser físico para estudiar astronomía, pero la verdad es que las matemáticas no son lo mío. Pero siempre tuve tendencia a hacer algo que tuviera que ver con ciencias naturales, ¿no? Y sobre todo con seres vivos. Por ahí el último año de la prepa te digo que pensé en meterme a física o incluso a filosofía, porque me gusta mucho la filosofía de la ciencia. Actualmente creo que eso de la filosofía de la ciencia es algo que tengo que hacer en algún momento, pero después de hacer ciencia. Bien. ¿Entras a biología después? Entro a biología. Bueno, mi formación fue en la primaria en el Instituto Geopolitano de aquí de Puebla, que es una escuela particular que está en el centro. Buena formación, creo que tuve ahí, primaria y secundaria. Luego me fui a una prepa de la UAP, la Benito Juárez, a la cual le debo muchísimas cosas, mi crecimiento personal, emocional y académico también. Posteriormente entré a la Escuela de Biología de aquí de la UAP. Yo tenía la duda si entrar aquí o a la UNAM, o quería hacer biología marina, era una de las cosas que quería yo hacer, pero finalmente opté por la UAP y creo que fue una muy buena decisión. A pesar de que yo creo que la carrera tiene algunas deficiencias, o tenía más cuando yo estudiaba, creo que ha formado gente importante, ¿no?
me considero dentro de esa gente y que nos hemos formado bien. Claro. Lo digo porque después de eso tuve la oportunidad de entrar a una maestría de calidad como las que avala CONACYT, que es la maestría en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que era uno de mis sueños, pertenecer a la máxima casa de estudios del país, y poder comparar mi nivel de conocimiento que adquirí en una universidad de provincia con el conocimiento que tenían allá, y me fue bastante bien. Entonces por eso sigo agradecido con mi alma mater, que es la UAP, ¿no? En ese sentido, pues me formé ya luego como maestro en ciencias en la UNAM, donde adquirí muchísimo más experiencias, donde entendí muchas cosas mucho más, con más claridad, me especialicé y tuve la oportunidad de no solo trabajar en la UAP, sino que en la maestría pude trabajar en Estados Unidos. Tuve 2 estancias, una en el American Museum of Natural History, que es el Museo de Historia Natural de Nueva York. Importantísimo. Importantísimo, es de la Catedral de la Sistemática en América, y en la otra catedral que sería Smithsonian, que también tuve la oportunidad de trabajar en Smithsonian, cosa que le estoy muy agradecido a CONACYT y a la UNAM por haberme permitido la oportunidad, porque por mis propios recursos no hubiera logrado, pero bueno, estudiando y echándole ganas se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, ahí creo que se me aclaró muchísimo el panorama de lo que yo quería dedicarme justamente a la ciencia sistemática y apoyándome en la conservación de los bichos, porque estudiar por estudiar los bichos y sin conservarlos tampoco le veo mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, me formé así en la maestría en ciencias, luego ya me incorporé a dar clases aquí en la UAP, llevo 5 años dando clases y actualmente estoy terminando mi doctorado en la UNAM también. Me falta un año para terminar. Además de la docencia y tu trabajo que haces a través de la sistemática, ¿no? Con algunos grupos de organismos, particularmente anfibios y reptiles, tienes una línea de investigación, es decir, dirección de tesis con alumnos de licenciatura que se enfocan, supongo, en la misma línea, ¿no? En el mismo Exactamente, están mis tesistas, estamos trabajando en la misma línea. Por ahí me está buscando mucha gente ahora en la escuela que quiere trabajar conmigo, con líneas que no son justamente la mía, y bueno, hemos tratado de canalizarlos con la gente que se especializa en esas cosas, porque de pronto me llega gente que quiere hacer mucha ecología y yo de verdad es que la ecología no es mi área, ¿no? Entonces pues lo canalizo con la gente que podría trabajar, pero si quieren hacer algo que tenga que ver con sistemática y conservación de anfibios y reptiles o de vertebrados en general, ese es el área que yo domino. Bueno, una cosa es dar clases frente al grupo y otra cosa es dirigir una tesis, es decir, tener un estudiante totalmente bajo tu responsabilidad, ¿no? Claro, también bajo la responsabilidad del mismo, porque una tesis es una decisión y responsabilidad propia. Pero, ¿cuál es tu opinión de la docencia? Es decir, el científico tiene la necesidad, por supuesto no pensando económicamente, sino pensando de manera personal, se tiene la necesidad de compartir, de transmitir el conocimiento, porque yo sé que hay lugares en el país y en el extranjero mucho más, donde los científicos solo hacen investigación, no dan clases. Pero yo creo de manera muy personal que un científico siente en un momento de su vida la necesidad de transmitir lo que sabe. ¿Cuál es tu postura? En lo personal yo creo que así tiene que ser, pero también conozco mucha gente que como científicos lo reconozco y respeto muchísimo, que no les gusta, ¿no? Que no les gusta la docencia. En lo personal es algo que yo disfruto muchísimo, ¿no? A mí luego me preguntan, bueno, es que terminar de maestro, ¿por qué lo dices de forma peyorativa? ¿No? Para mí, bueno, si estuviéramos en Grecia hace muchos años, ser un maestro pues era lo mejor, ¿no? Claro, o sea, era la élite. Claro, era la élite, y seguimos siendo la élite del conocimiento. Nada más que ahora se nos menosprecia un poco, pero a mí no me importa, yo me siento muy a gusto dando clases y formando gente. Cuando tú ya estás, yo sí creo eso, cuando tú has encontrado la luz o el camino en algunas cuestiones, no sirve de nada quedárselo para uno mismo, ¿no? Yo sí creo que tienes que compartirlo, ¿no? Claro. Si tú, bueno, yo en lo personal que he tenido oportunidad de estudiar una maestría, de viajar al extranjero, de participar en simposios internacionales que me han invitado por el área que yo desarrollo, de publicar en revistas nacionales e internacionales, de trabajar con la gente de primer nivel en el mundo en lo que yo hago, ¿no? Y sentir que compito perfectamente bien con ellos.
sí siento la necesidad o la labor de que mi gente, la gente de mi país, la gente de mi estado, de mi universidad, tengan las mismas posibilidades, ¿no? Claro. Por a mí una cosa que me frenó, o que no me frenó, pero más bien hizo que el proceso fuera un poco más lento en mi formación, es que yo nunca tuve a nadie que me dijera, sí, mira, vete para acá, muévete en esta universidad, hay posibilidad de esta beca, hay posibilidad de esta otra beca. Todo fue una búsqueda propia. Fue una búsqueda personal, ¿no? Ninguna persona de mi familia está involucrada en esta área de las ciencias biológicas. Y pues tú sabes que hay que saber cómo y dónde buscar las cosas, dónde moverse, ¿no? Entonces, y luego darte cuenta, esa era otra cosa, que yo creo que con el ejemplo les haces pensar a los chavos que sí se puede, ¿sí me explico? Claro. Cuando ellos ven que tú eres igual que ellos, ¿no? Trabajaste con las personas que yo he trabajado, has estado en las instituciones que yo he estado, sin hacer nada más que por méritos académicos, ellos se dan cuenta que ellos pueden también, ¿no? Claro. No es lo mismo que te lo cuente o que tú lo veas en la tele, ¿no? O que tú leas el libro del tal doctor, pero que tú lo veas tan ajeno a ti, porque así me pasaba a mí, ¿no? Lo ves lejanísimo. Lo ves muy lejano, ¿no? Yo leía los libros de mi tutor de doctorado, el doctor Oscar Flores Villera, al cual le mando muchos saludos y mi gran afecto por la formación que me ha dado. Yo lo leía en los libros y decía, bueno, este tipo es como de otro planeta, ¿no? Él escribe en inglés y tiene reconocimientos en el extranjero y pues ¿cuándo yo voy a ser así, no? Cuando lo conoces te das cuenta que es una persona normal y corriente como tú y que lo único que ha hecho es ponerse a trabajar en serio, te das cuenta que se puede, ¿no? Entonces para mí es más fácil ya cuando convives con gente de ese nivel y que los ves que se han movido en esas instancias y te das cuenta que tú puedes hacerlo también, ¿no? Claro. Y entonces parte de la motivación que yo le trato de dar a mis estudiantes es esa, ¿no? A veces les cuento cosas no por presumir, sino porque se den cuenta que ellos pueden llegar a eso